mientras más antisistémico, más local. ¿Cómo conectar ese concepto con la realidad actual que vive parte importante de la humanidad? Todos estos conflictos que hay, Rusia, Ucrania y demás hierbas aromáticas, los procesos que se han vivido en nuestra América, lo que está ocurriendo actualmente con Perú, pero que hace un año lo vivió Bolivia con Evo, algo parecido. ¿Cómo armonizar todo esto con este nuevo concepto? El concepto es interesantísimo por la sencilla razón de que yo hago la siguiente pregunta y lo he escrito varias veces en mis mensajes. El doctor es muy activo en Twitter. Sí. Activísimo. Sí. Todas las naciones del mundo tienen en este momento democracias antisistémicas. Y la razón o la explicación más importante es que en los años 80, cuando ya se ve el problema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que viene a su colapso, en realidad el colapso ya había sido identificado por Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola, y es el colapso de la civilización industrial y la llegada de una nueva civilización. Pero resulta que esa nueva civilización es lo que yo le he venido llamando la de la riqueza de las naciones, y todavía persiste que la gran mayoría de los gobiernos, y como se organizó las Naciones Unidas, están organizados bajo la riqueza de las naciones. Entonces, estamos en una edad media entre dos civilizaciones, la civilización industrial y una que está por nacer, y a la que yo le puse la civilización sistémica, a la acuñé como civilización sistémica. Entonces yo lo que digo es, denme un ejemplo de una nación, y todavía no lo he conseguido, que no tenga hoy día una democracia sistémica. No hay. A mi modo de ver, nadie me ha podido dar. Todas son antisistémicas, incluyendo, por ejemplo, el caso de Suiza. Suiza, a lo interno, pudiera decirse que es una gran democracia, pero en el esquema externo, Suiza es favorecida por todo lo que viene de la riqueza de las naciones, o sea, y que no quiere salirse de ahí. Entonces, lo importante de todo esto es que no hay un sí y un no. El sí, democracia, y el no, autocracia. Todas las democracias que existen en el día de hoy son antisistémicas, pero unas son mucho más antisistémicas que otras. Entonces, una pregunta que yo hice después de una de las entrevistas que tú me hiciste fue: ¿cuál es más antisistémica, la democracia de China o la democracia de Estados Unidos? Y ahí hay una duda, porque hasta algunos europeos piensan que China está en mejores condiciones de darle a la población un servicio razonable que los Estados Unidos en estos momentos. Y eso lo dice el jefe de estrategia de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se sale de esto? No se sale con la complejidad desorganizada, o sea, dando parámetros como los que aparecen con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. No, se sale de esto haciendo democracias sistémicas.
Y para eso estamos en un estadio nuevo en el cual se necesita una revolución tecnológica. Una revolución científica. Una revolución científica. Y para hacer esa revolución científica se necesita una nueva ilustración. La primera ilustración puede decirse que fue en Grecia para los europeos y la segunda ilustración fue la de Europa en sí. Entonces necesitamos una tercera ilustración y entonces la capacidad de los expertos que se necesitan es a los cuales yo le he estado tratando de dirigir mi mensaje. Necesitamos expertos que sean candidatos para volverse caminantes conceptualizadores. Ese es el último mensaje que yo he estado diciendo, porque yo he avanzado demasiado en lo que yo he estado haciendo y ya como no veo que pueda seguir solo. Se necesitan. ¿Y cuál es la mejor oportunidad? La mejor oportunidad es el caso de Chile, que es donde empieza el neoliberalismo a cobrar fuerza. Chile ha estado tratando de cambiar su constitución de Pinochet por una nueva constitución y tuvieron un fracaso. Cuando ya viene el voto de salida, no la aprueban la constitución. ¿Por qué? Porque esa constitución está hecha bajo la influencia todavía de la riqueza de las naciones soberanas. Y el pueblo soberano no aceptó eso de sus representantes. Y resulta que ayer, o antes de ayer creo que fue, ya Chile va a dar otra vez un paso para hacer su constitución. ¿Con qué? Con la experiencia del pasado. Y la experiencia del pasado es quedarse con el dominio viejo y de eso no tiene posibilidad de salir bien. Lo que se necesita es hacer una declaración de interdependencia global y para ello lo único que se necesita es una masa crítica de naciones, varias naciones que se unen. No sé si del tiempo, pero vamos a aplatanar eso. Aplatanarnos eso. Esa interdependencia global. Sí, el mundo de la riqueza de las naciones, lo importante es la independencia. Entonces, cuando ya llega el fin de su vida útil, lo único que uno ve es que hay muchísimo, empezando por ejemplo en los afrancesados de Canadá, que de repente quieren liberarse, separarse de Canadá. Después vemos que suceden, por ejemplo, el caso de la primavera árabe, que es lo que más se difundió porque ya había tecnología importante disponible, como Twitter, para que la gente, Facebook, para que la gente pudiera conocerlo en todo el mundo rápidamente. La primavera árabe fue un movimiento de protesta de los más importantes que han ocurrido en el mundo. Pero el número de protestas desde 1960 y algo, de los tiempos de Martin Luther King a la fecha de hoy, da una gráfica creciente en el número de protestas en todo el mundo. Y entonces, por ejemplo, el caso del Perú viene caminando con esas protestas. Una de esas protestas importantes fue la Revolución de Abril de aquí, de este país. O sea, hubo una protesta. ¿Por qué? Porque las élites quitaron a un presidente elegido llamado Juan Bosch. Todo eso se puede separar de la siguiente manera. Las protestas en cada uno de los países del mundo son muchas veces muy distintas, pero hay algo común en ellas, una esencia, y la esencia es que estamos viviendo en la Edad Media global,
donde la nueva civilización ha sido secuestrada por una élite. Y esa élite es la élite que Margaret Thatcher dijo que no tenía alternativa, como neoliberalismo. Y en lo que yo he estado diseñando, he dicho que no. Que lo que está pasando en el mundo es que estamos con ese neoliberalismo como algo que se llama la globalización oscura y está siendo enfrentada por la desglobalización. Y vemos ejemplos como en México, que están peleando como desglobalización contra la globalización. Entonces, de repente, llegan dos nuevos personajes que están tratando de arreglar sus países en Chile y en Colombia, y ambos de repente consiguen una asesora que le dice: señores, el problema no es distribuir la pobreza, es necesario crear riqueza. Entonces, para crear riqueza hay que irse al nivel de la nueva civilización con un rumbo que yo le llamo la globalización brillante. Y para hacer ese rumbo tiene que un grupo de naciones unirse para poder tener el peso de representar a los nadie contra el neoliberalismo. Y claro, en vez del gobierno central, que es lo que apoya a los mercados, necesita haber un cambio de gobierno descentralizado. Y en ese caso, a nivel de naciones, Suiza es el ejemplo donde tenemos la práctica del gobierno descentralizado. ¿Y Noruega no le gusta? Noruega, Suecia y los países se han quedado con la riqueza de la globalización y la han perfeccionado. Pero no es por ahí que anda la solución. Ahora mismo tienen un problema grandísimo con alguien que se ha apertrechado en la riqueza de las naciones con su soberanía para ir en contra de Gorbachev. ¿De Gorbachev? Militarismo. A todo lo que da. Planteó Gorbachev, que era el fin de volver a la era militar. Doctor, lamentablemente es implacable el tiempo en la televisión y en la vida, porque no es solo la televisión. Sí, en la vida. Y por hoy hemos concluido esta participación suya. Estoy muy contento que logramos llegar hasta ahí. Gracias por aceptar la invitación. A ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nuevamente nos reencontramos en una entrega de Cerrando la Noche.